y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, y ahora llegó. Ahí está. Don Seferino, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a todos, muchachos. Buenos días, Juan. Buenos días, Fernán. Buenos días a Mora. Oye, ¿qué le pasó a Moraima? Hoy se quedó pegada con la sábana. No, te envió una excusa diciendo que hoy ella cumple años. Moraima. Cumple años hoy. Mira para allá. Yo creo que el llegar, esto es una opinión mía, creo que el llegar a la ruta de los 50 ha creado un impacto. Ay, mira, no diga eso, que después. Entonces, pues. Después Moraima. O sea que ella lo niega a capa y espada. Está en celebración de ese cumpleaños que tiene y pidió que la excusáramos con usted. Pues muy bien. El umbral de los 50. Exacto. Sí, yo precisamente no sabía que ella cumplía años. Pero ayer estuve en bicicleta por el área de Isla Verde, Condado, por allá. Y la vi en scooter por el expreso, por la Valdoriotti. Ay, ya era la que estaba por la Valdoriotti. Ella ha cogido como que. Y se la pagaron. Como que el viaje de. Sí. No sabía que era ella, gracias por decirlo. Sí, se metió por la Valdoriotti y por ahí. Una cosa. Yo vi, no la pude distinguir. Tú sabes que Moraima, por donde se va la gente por ahí mismo ya sigue, tú sabes. Exacto. Ella aprovecha y por ahí mismo se va. Pues ella parece que vio que los turistas se iban por ahí y se fue por ahí para abajo. Chacho, que esos turistas están a lo loco, ¿sabes? Sí. Yo por lo menos tengo malvete. Sí. Exacto. Yo por lo menos tengo malvete en la bicicleta, pero ellos están a lo loco por ir para abajo, tú sabes. Hay que tener mucho cuidado, Fernán. Hay que tener mucho cuidado con esos muchachos que están por ahí. Oye, pero les apegaron las scooters en plena Valdoriotti, ¿eh? ¿De verdad? Sí. Eso se apaga así de por acá. Bueno, entiendo que la compañía las desactivó, se quedaron a pie en plena Valdoriotti. Mira, y entonces lo venían a buscar en un Uber. Y dejaron las scooters ahí tiradas. Y yo me pongo a pensar, ¿qué será que esos muchachos ven? Por ejemplo, como ellos no son de aquí. Imagínate que tú estés en San Tomás, Juan, que allá seguía en el carril contrario. Ajá. Pues imagínate que tú estás por ahí. Yo me imagino que ellos están en Puerto Rico y ellos van en el scooter y el sentido de dirección de ellos son los letreros. ¿Asumo yo? Sí, claro. Entonces de momento dice San Juan, pues por ahí se van. Exacto. ¿Verdad? Sí. Porque es como dice, ¿cómo yo llego a San Juan? Pues me dejo llevar por los letreros, es lo que yo pienso. Por ahí, dale por ahí. ¿Está pensando bien? Y se van por el expreso por ir para abajo. Ay, Dios los cuide, ¿sabes? Claro. Peligroso, bien peligroso. Es una desgracia. Yo por lo menos tengo, tú sabes, yo tengo habilidades. Sí. Sí, yo tengo habilidades, tú sabes. Yo llevo tantos años en Puerto Rico guiando bicicleta que eso no. A mí no me la paga nadie. Exactamente. A mí la bicicleta usted sabe por dónde va y cuál es el camino correcto. Claro que sí. Ya domino eso. Bueno, que Dios los cuide, muchachos, que no pase ninguna desgracia. Lo vi en una boda el fin de semana en las redes sociales, He estado bastante ocupadito estos últimos tiempos, ya que el gobernador Pierluisi abrió. Exacto. Pues, tacho, me están llamando gente, ya tú sabes, porque quieren hacer bodas, quinceañeros, y ahora la gente se quiere casar, tú sabes, pues. Qué bien. Sí, porque habían bodas en que estaban coordinadas para la pandemia que no se pudieron dar. Wow. Pues ahora este es el momento de casarnos, dicen ahora que sí. Porque antes no se podían, en la pandemia no se podían casar, Juan, por dos cosas. Porque los invitados son menos. Sí. Y se iba a quedar la suegra afuera, o se iba a quedar el suyo, ustedes no van a poder llegar. Pero dime como dice Dante Gebel, si la suegra se queda fuera, no hay problema. Exactamente. Pero te permitían 10 invitados. Pues con el pastor, con la madrina, el padrino, el que porta los anillos. Exacto. El suegro no se puede quedar porque es el que entrega a la novia. Sí. Y tú sigues, el que toca la marcha nupcial. Tiene que estar allí. O sea, son 10 invitados. En la número 11 era la suegra, se iba a quedar afuera. Sí, mire, suegra, usted no lo va a creer. Usted no va a poder ir para la boda. Aparte por asuntos de salud. Exactamente. Exactamente, va a quedar fuera. Sí. Que para algunos, ¿verdad? Sería una bendición, pero eso es otro tema. Bueno, voy al tema de hoy. Mira esto que me pasó, Juan. Sí, mira esto, Fernán. En mi casa yo tenía una gatita que se llamaba Pelusa. Pelusa quedó preñada. Ajá. Y parió en casa. Ok. En el closet de al lado de la lavadora. Parió allí. Parió 3 gatitos, Juan. Ok. 3 gatitos. De esos 3 gatitos sobrevivió uno. Nosotros 2 se murieron. Qué pena. Sí, se lo comieron las hormigas. Mira qué cosa, oye. Wow. Sí, esas hormigas bien agresivas. Sí. Se metieron allí y se comieron los 2 gatitos. Iban a comer al otro, pero yo le rescaté ese que sobrevivió. Wow. Pelusa se enfermó.
Y Pelusa murió tiempo después, pero ya el gatito tenía sus 2 y 3 meses casi. Casi 3 meses. Y yo pues lo cuidé, tú sabes, estaba en casa. Pero ¿qué pasa? Vino un primo del Inver de Uva, de esas visitas que hacen los primos y vio a la gatita, porque era una gatita, y se enamoró de la gatita. Ajá. Y empezó a quedar, mira, regálame esa gatita. Yo no la voy a regalar, si esta es la única que esta me la dejó Pelusa. Y no tenía más gatitos, esa era la que tenía, porque sabes que los gatos les gusta cazar. Sí. Pues Pelusa, ella me mantenía en la casa, yo no necesitaba un fumigador. Ah, te la mantenía al día. Me la tenía al día, ella cogía todo lo que se movía, Sí. Hasta las cucarachas. Sí, todo. Los ratones, las cucarachas, todo, ella me mantenía la casa limpiecita. Pues ¿qué pasa? Pues cuando creciera la nena de Pelusa, dije yo, pues yo dije, pues me voy a quedar con ella. Pues ¿qué pasa? Se enamoró de la gata, el primo del Inver de Uva. Y loco con la gata. Y véndeme la gata. Y yo, pero ¿cómo que te vende la gata? Pues si yo con eso, mira. Yeah. Ya la gatita tenía como 6 meses. ¿Sí? Y me dice, véndeme la gata, chico. Y yo le digo, pues ¿cuánto tú? Me cogió como en esos días que estoy medio arrancado, tú sabes. Sí. ¿Y cuánto tú me vas a dar por la gata? Y me dijo, yo te voy a dar 100 pesos. Y yo, oye, 100 pesos. Suenan bien. 100 pesos un tiempo, Ahí. Pero yo me hice difícil. Yo, negociaste al fin. Claro. Yo dije, no, 100 pesos, tacho, no. Esa gata. La gata le dije a Pelusa. No, tacho, no, eso. 100 pesos, tú estás loco. Me estoy diciendo 150, me dijo. Y yo, wow. Y yo estaba ahí, ¿sabes? Como que, mira. Va subiendo. Y yo creo que negociaste al fin, tú sabes. Y yo, 150. Ya yo le he invertido tanto a esa gata ya. Sí. En comida, en cariño y eso. Y es la última. Y es la que me queda, tú sabes. Sí. Y entonces no tengo que buscar fumigadores. Ajá. Dije yo, nada. 150, ¿no? Me dijo, me estoy dando 200 y ya. Entonces, mire, wow. Por una gata que no me costó nada. ¿Sabes que yo voy a... Yo dije, pues, ¿cómo me lo vas a pagar? Dije yo, con la tarjeta del plan. Me dijo, no, te voy a pagar cash. Me dijo, te voy a comprar cash. Wow. Cash. Y yo, ¿los tienes ahí? Los tengo aquí. Y me lo vendió. Wow. Me la compró. Y se la llevó. Juan, 3 semanas después yo veo que la gata aparece en casa. ¿Cómo va a ser? Apareció la gata. Apareció la gata. Él es de Canóvana. Y a rayo. Él es de Canóvana, yo soy de Junco, de allí, Manchurria. Esa gata es como una paloma mensajera. Y la gata apareció. Oyó la ruta y llegó. Y yo pues le eché comidita, tú sabes. Pues mira, pues está por ahí para que se muera de hambre. Y el primo del Inver yo no lo veo. Pues apareció el primo del Inver 2 o 3 días después. Mira que si la gata se me desapareció y estaba en casa. Y yo le dije, mira, está aquí. Pues coño, se la llevó otra vez. Ajá. 2 semanas después. Ah, ¿otra vez? La gata apareció en casa otra vez. No me digas. Estuve en casa como una semana, pero ahí apareció el primo del Inver y volvió y se la llevó. Bueno, el cuento es que ha seguido yendo para casa. Ajá. Y él está bien molesto conmigo y me está pidiendo los chavos de vuelta. Los 200, las 200 está acá. Los 200, ya yo lo gasté hace rato. Imagínate. Ya eso yo lo hice leña ya. Sí, seguro. Entonces me está pidiendo que le pague los chavos porque la gata se pasa en casa. Wow. Y ese la lleva para la casa y yo le digo, pero, qué sé yo, ciérrala en tu casa y dice, es que ella no pierde oportunidad. Uno abre la puerta y arranca y se va. Desaparece por día y cuando me doy cuenta llega hasta tu casa. Mira eso. Mira eso. Wow. Entonces la gata se pasa en casa. Entonces quiere que yo le dé los chavos. Me dijo, no, te voy a demandar porque tú me vendiste un producto. Entonces mira, y dice que ¿pero qué culpa tengo yo, Juan? No tiene culpa, no está obligado a devolverle los chavos. ¿Qué culpa tengo yo de que la gatita llegue a casa? Exacto, sí. Usted no está haciendo nada para que ella se regrese. Pues yo no estoy haciendo, ella está ahí. Entonces yo le dice, no, pero que tú le echas comida. Pues, ¿qué tú quieres? ¿Que se muera de hambre? Exactamente, sí. Entonces está en casa ahí, pues yo le tengo que echar comida si yo la veo así flaca, que lleva días caminando de Canóvana. De Cubuy, no es Canóvana abajo. Bueno, como un vecino lo acusa de maltrato a animales y se busca otro lío. Exactamente. Tiene que darle comida. Mira eso, entonces, dime tú. Sí. ¿Cómo quieres que yo le dé los 200? Pues, demanda a la gata, a mí no. Exacto. No la dejes salir. Exacto. Sí. Entonces, él dice, no la puedo amarrar porque los gatos no se amarran. Ajá. Entonces la quiere tener como la mascota de la casa y abre la puerta y se le va y llega a casa. ¿Pero qué culpa tengo yo? Dime tú. No. No hay culpa, tranquilo. Yo quiero hablar con Angie González. Con Angie. Con Angie y quiero hablar también con Liz Millán. Con Liz. Sí. También, y con Tamoa, con los recursos que tengas aquí que me pueden ayudar en este caso. Sí, también. Y con la audiencia. Yo creo que la audiencia me diga qué yo debo hacer. Muy bien. Porque esos 200 pesos, Juan, yo los desaparecí. Imagínate. Yo creo que no está obligado a devolverlos. ¿Verdad que no? No, para nada, no. No, y eso dolería muchísimo, tener que buscar 200 pesos ahora. No, yo una ganga que me ofrecieron y yo la compré.
Y la tengo ahí en casa, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Exacto. Ya yo lo gasté los 200. Imagínate tú con radio, allá arriba en la finca. No, muchacho, deja eso. Que venga una persona y te diga, Fernan, te voy a dar 100,000 pesos por radio. Ajá. Y tú digas 100,000. Me pone a temblar. ¿Qué? Sí. Y se lleva radio para una finca. Ajá. Y de momento radio empieza a llegar a tu casa. Sí. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Dime tú. No. Güey, que lo venga a buscar. ¿Ah? Uy. Y vuelve a tu casa y te miran diciéndote, Fernan, dame los 100,000 pesos. ¿Y tú qué? No. Ya Eso nadie no lo va. gastó, ya se fueron. Eso también. no va. No se puede. Vamos a escuchar a la gente. Yo quiero escuchar a la gente. ¿Qué me recomienda la gente con este caso? De la gatita. 787-993-9700. Adelante, buenos días con Don Seferino. El nene de la grúa. Buenos días, nene, buenos días. ¿Qué tú opinas, nene? Bueno, papi, si él es como un tierrita. Mi tierrita se sale para la calle, se le zumba un zumbido y aparece para atrás. Se va por ahí a andar y vuelve para atrás. Ella es fiel a mí. Varios días, se desaparece varios días. Bueno, estuvo desaparecida 2 semanas porque se perdió. Pero ¿Y volvió? ya yo la pude encontrar para atrás. Mira, pero no es la primera vez que yo escucho de los gatos, Juan. Sí. No es la primera vez que escucho de los gatos, que se los llevan tan lejos como en otro pueblo. Sí. Y ellos vuelven. buscan la mar y llegan y vuelven otra vez. Es verdad. Por semanas o a veces meses. Era un olfato extraordinario. No, yo no sé qué tienen los gatos, que es una cosa. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Pues ella se pasa en casa allí. Vamos a escuchar a la gente, Adelante, buen día. Buenos días. Buen día. Sí. Buenos días. Mira, eso es fácil. Contrademándalo. Cóbrale por hospedaje y cóbrale por la alimentación. Mira. Wow, ahí está. Es cierto. Ahí está. Wow. Es cierto. Ahí. Este hombre es abogado. Claro, porque mira, ella está llegando aquí, entonces yo le tengo que dar mantenimiento. El que Le me tengo debe que dar eres tú. El que me debe eres tú. Ahí. Exacto. Claro. Por encima de los 200 Por pesos. encima de los 200. Sí, ya me debe. Es más, la voy a operar para que y la pagas tú. ¿Verdad, Esa es buena. Es buena. Claro. No había pensado en eso yo, que esta audiencia es gente inteligente, Juan. Sí, todo el tiempo. Vamos a escuchar. Adelante. Hello. Buen día. Buen día, Dios le bendiga. Buenos días. Sí. Mira, mi hermana tenía un gatito y yo no voy a llegar con el gatito. Lo cogí y lo boté por allá. 2 semanas se tardó y volvió otra vez. Y rayo. ¿Ves? Así que yo te recomiendo que te hagan un plan de pago a 20 pesos. ¿Cómo va a ser? No, pero es que yo no quiero pagar, nene. Sí. Yo no quiero pagar. 20 pesos que quincenal te los paga. Pero es que eso es... No. Yo lo que quiero es evitar Él está de acuerdo que le devuelvas los chavos. Pero viste eso, 2 semanas estuvo y volvió. Y volvió. Lo tiró por allá, dice él, lo Yo no botó. sabía que eran como palomas mensajeras, de verdad. Estoy sorprendido. Sí, Juan. Sí, vuelven. Chacho. No. De bien lejos. Sí, por eso que yo he escuchado historias de que se van lejos de verdad. Wow. Sí. Más lejos que Canóvana, tú sabes. Ah, buen día. Buenos días, sí. A los gatos normalmente no se pueden amarrar, pero le pueden poner un chip en un collar. Un chip de esos de GPS. Ajá. Para monitorear la ruta que utiliza y cómo llega a la casa. Pero eso está muy tecnológico para don Seferino. O sea, Pero sí. es que Sí. en este caso no hay que ponerle GPS, tú vas a saber dónde va a llegar. Exacto, sí. Pasar dónde está, vete a casa de Seferino que está allí. Está allí. ¿Verdad? Pero ellos quieren ver la ruta por dónde va el gato. Eso sí que sería interesante, ¿ah? Ver por dónde vuelve. Y los gatos son bien astutos, tú sabes. Sí. Desde que se monte una guagua. Sí. Que el gato se monte una guagua y diga, esta guagua siempre va para allá abajo. Tipo película. Tipo película. Vamos la gente, hello. Buenos días. Buenos días. Nada, lo que tienes que hacer es esperar a que lleguen los 1,400 y de ahí sacan los 200 que le vas a dar. Ahí. Pero es que Entonces va a recibir 1,400 y eso está aprobado. Son buenos. son buenos, ¿verdad? Oye, Bueno, yo no he chequeado mi cuenta a ver si llega. Porque eso entra por depósito directo, ¿verdad? Eso entra. Sí. ¿Verdad que yo no he chequeado? ¿Quién sabe si tiene Ya algo mismo, ahí? los próximos días. Yo no he se supone chequeado que lo reciba. yo no he chequeado mi cuenta. ¿Estaría dispuesto a sacar 200 papelitos de los 1,400? No, porque es que yo no tengo culpa de que la gatita llegue allí. Como dice el muchacho, en todo caso te tengo que cobrar yo por los servicios que le estoy brindando a la gatita. Comida, hospedaje, entrada. Exacto. Sí, ¿verdad? Pues voy a chequear, cuando salga de aquí voy a chequear la TH del Banco Roy. Que la tengo todavía ahí. El Banco Roy, buen día. Buenos
buen día, no le paguen nada. ¿Lo ve muy bien. Porque eso fue él fue el que siguió insistiendo en que quería la gatita. Así que ahora él tiene que aguantar. Que aguante. La gatita, exactamente, si la gatita quiere regresar con usted, eso no es problema tuyo. Y dama, usted... El problema es que no le dio cariño. Dama, ¿usted piensa que las mascotas escogen a sus dueños? Oh, claro que sí. Mira, mi hermanita tenía un gatito que de toda la vida. Ajá. Entonces ella se mudó para otro apartamento, pero el gato parece que estaba acostumbrado al anterior, al apartamento anterior. Ajá. Y aunque ella se lo llevó, el gato regresó al otro apartamento. Ah, ¿en serio? Wow. Ya ese era como su territorio, era como su apartamento. Es una cosa increíble. Pues que a veces los adultos piensan, Juan, los que tienen mascotas, por ejemplo, Moraima piensa que su casa es su casa, pero su casa es la del ¿quién pasa más tiempo en la casa? ¿El gato? Sí. El gato. ¿Tú estás pagando para qué? Para que tu gato viva bien. Exactamente. Y tú le pones aire acondicionado para que tu gato y mascota vivan bien. Sí, o sea, por la mañana uno se levanta y la gata de Moraima dice, ahí va a trabajar para mí. Exactamente. Sí, vaya. Ay, Dios la bendiga. Vete. Entonces tú piensas que es al revés, que el que manda en casa es el gato, es la mascota, porque él vive allí todo el tiempo. No es fácil. Bueno, me voy, nos vemos el próximo lunes, mi gente. Seguro, sí. A las 6:30 de la mañana con Don Seferino, para invitaciones de Seferino, para bodas, quinceañeros, empresas, retiro, cumpleaños, lo que usted quiera. Mire, llame al 450-1841. 450-1841. Y me sigue en las redes sociales de Gaby Alicea, Facebook, Instagram y en YouTube. Así que nos vemos el próximo lunes, muchachos. Dios los bendiga. Ay. Cuídense.